Imagina que un día despiertas y tu hija ha desaparecido. No hay rastros, no hay testigos, y la única pista es una voz débil que escuchas en la distancia, una voz que juras reconocer. ¿Qué harías si, siguiendo ese sonido, descubrieras que alguien la ha moldeado para olvidarte? ¿Que estarías dispuesto a sacrificar para traerla de vuelta, incluso si eso significa enfrentarte a un enemigo tan poderoso que controla cada sombra de la ciudad? En esta historia, acompañarás a un padre desesperado en una búsqueda que lo llevará a descubrir una verdad oscura y profundamente inquietante. Quédate hasta el final, porque lo que Samuel encuentra no solo cambiará su vida, sino que podría cambiar la tuya. El viento helado de la madrugada recorría las calles desiertas, llevando consigo el eco de un silencio inquietante. Samuel caminaba con paso apurado, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta gastada, el cuello doblado hacia adelante como si quisiera esconderse del mundo. Tenía el rostro demacrado, la barba crecida y unas ojeras tan profundas que parecían haber sido pintadas con carbón. No dormía bien desde hacía 3 semanas, desde la noche en que su hija desapareció. Clara, el nombre le golpeaba el corazón. Cada vez que lo recordaba, tenía 7 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y unos ojos grandes, llenos de curiosidad. Esa noche había llovido fuerte. Él había salido tarde del trabajo. Su jefe, un millonario arrogante llamado Rodrigo Valcárcel, lo había humillado frente a todos por llegar unos minutos tarde a una reunión. Samuel había aguantado, como siempre, porque necesitaba ese empleo para pagar las cuentas y mantener a su hija. Su esposa había muerto 3 años atrás y él era todo lo que Clara tenía, pero al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. El corazón de Samuel se había detenido por un instante. Corrió adentro, llamando a gritos el nombre de su hija. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. En el piso del pasillo encontró su muñeca favorita, esa que Clara nunca dejaba, rota en dos, y en la cocina, un vaso de leche derramado. No había señales de violencia, y tampoco de ella. Desde entonces, la policía había dado respuestas vagas, llenas de protocolos y esperas. Estamos investigando, decían, pero Samuel no podía quedarse sentado. Pasaba los días recorriendo calles, preguntando a vecinos, visitando mercados, terminales, cualquier lugar donde alguien pudiera haberla visto. Mostraba su foto, describía su ropa, y escuchaba una y otra vez el mismo "lo siento" que se le clavaba como cuchillo en el pecho. Esa madrugada, cuando ya estaba por volver a casa con las manos vacías, ocurrió algo que lo dejó helado. Caminaba junto a un viejo edificio abandonado, cuando escuchó una voz infantil, suave, apenas un susurro, filtrándose por una ventana rota del segundo piso. «Papá». Samuel se detuvo de golpe, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No había duda, era la voz de Clara. Miró hacia la ventana, el corazón desbocado. La voz volvió a sonar, esta vez un poco más clara, pero cargada de miedo. «Papá, ayúdame». Samuel sintió que las piernas se le aflojaban. No pensó en nada más, corrió hacia la puerta del edificio, empujándola con fuerza. El lugar estaba oscuro, impregnado de un olor rancio a humedad y óxido. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo crujía bajo sus pasos. «Clara», gritó con desesperación. «Clara, ¿dónde estás?». El eco devolvió su propia voz, como una burla. Subió las escaleras a toda prisa, con la respiración agitada. Llegó al segundo piso y empujó una puerta que estaba medio abierta. La habitación estaba vacía, y en silencio. Se quedó quieto, tratando de escuchar algo más. Nada, como si la voz nunca hubiera existido. Pero en el suelo, en medio del polvo, había algo que lo paralizó, una pequeña cinta para el cabello, de color rosa, con una diminuta flor bordada, la misma que él le había regalado a Clara en su último cumpleaños. Samuel la tomó entre sus manos temblorosas. Su mente se llenó de preguntas y un miedo creciente lo hizo sentir que estaba entrando en un juego del que no conocía las reglas. ¿Quién la tenía? ¿Por qué la había escuchado allí? ¿Y por qué el lugar estaba vacío? Apretó los dientes. Si Clara estaba en algún sitio,
él la encontraría, no importaba lo que tuviera que hacer. Aunque tuviera que enfrentarse al mismo Rodrigo Valcárcel, a quien empezaba a sospechar más de lo que quería admitir. El millonario siempre había mostrado un interés extraño por su hija, disfrazado de halagos y detalles inocentes, que a Samuel nunca le habían gustado, pero había algo más, algo que esa voz le había transmitido, miedo, un miedo que no era normal en ella. Samuel salió del edificio con la cinta en el bolsillo, el corazón latiendo con fuerza. No sabía que esa noche sería el primer paso hacia un laberinto oscuro, lleno de engaños y verdades que preferiría no haber conocido jamás. Samuel no pudo dormir esa noche. La cinta de cabello descansaba sobre la mesa de su pequeña cocina, iluminada tenuemente por la luz amarillenta que se filtraba desde la calle. Él no dejaba de mirarla, como si esperara que le hablara, que le revelara el paradero de su hija. Cada tanto, la tomaba entre sus dedos, sintiendo el bordado áspero de la pequeña flor. Era lo único real que había encontrado en medio de tanta confusión. Las imágenes de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente, la voz de Clara llamándolo, el edificio vacío, el olor a humedad, y ese silencio que lo golpeó. De repente, como si alguien hubiera cortado una cuerda invisible, Samuel sentía que había estado tan cerca, y, sin embargo, tan lejos. A las 6 de la mañana, se levantó y decidió volver al edificio. No podía quedarse con la duda. Caminó rápido por las calles frías, todavía con el cielo en un gris apagado. Al llegar, la puerta estaba cerrada con una gruesa cadena que no estaba allí la noche anterior. No era casualidad. Miró hacia arriba, intentando encontrar la ventana por la que había escuchado la voz, pero las cortinas rotas colgaban como sombras inmóviles. No había señales de nadie. Sintió una rabia impotente ardiéndole en el pecho. Golpeó la puerta con el puño, maldiciendo por lo bajo. No podía llamar a la policía otra vez. Ya lo había hecho antes y lo trataron como si estuviera imaginando cosas. Es normal oír voces cuando se está en un estado emocional alterado, le había dicho un agente con tono condescendiente. Samuel no estaba loco, él conocía la voz de su hija. Volvió a casa con el corazón cargado de frustración. Encendió su computadora vieja, con la pantalla parpadeando, y buscó información sobre el edificio. Encontró registros antiguos. Había sido una fábrica de telas abandonada hacía 15 años, pero en los últimos meses, algunos vecinos habían denunciado movimientos extraños dentro, personas entrando de noche, luces apagándose de golpe. Nadie había investigado. Samuel hizo una lista mental de las personas que conocía en la zona. Tal vez alguien hubiera visto algo la noche anterior. Fue puerta por puerta, preguntando, mostrando la foto de Clara. La mayoría negaba con la cabeza, otros lo miraban con lástima, hasta que llegó a la tienda de un anciano llamado Don Ernesto, que siempre lo recibía con un saludo educado. Ayer escuché un motor arrancando cerca de las 3 de la mañana, dijo el hombre, frunciendo el ceño. No vi quién era, pero me pareció raro. No es común que haya autos aquí a esa hora. ¿De qué dirección venía el sonido?, preguntó Samuel, inclinándose hacia él. Del callejón detrás del viejo edificio. Samuel sintió un escalofrío, le agradeció y se dirigió de inmediato hacia allí. El callejón era estrecho, con paredes húmedas y basuras apiladas. En el suelo, entre charcos oscuros, encontró marcas de llantas. No eran recientes, pero tampoco viejas. Algo dentro de él le dijo que debía seguir ese rastro, aunque no tuviera claro a dónde lo llevaría. Caminó durante horas, cruzando calles, hasta que el rastro se perdió en una avenida transitada. Exhausto, se sentó en una banca, con las manos cubriéndose el rostro. La sensación de estar solo contra el mundo lo aplastaba. Pero justo entonces, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó con un hilo de voz. Samuel. La voz femenina al otro lado era apenas un susurro, pero cargada de urgencia. No la busques donde crees. Están jugando contigo. Samuel se incorporó de golpe. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi hija? Si quieres verla viva, no confíes en nadie, ni siquiera en los que dicen querer ayudarte. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Samuel se quedó con el teléfono en la mano,
mirando al vacío. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué quería decir con no confíes en nadie? Sintió que algo más grande y oscuro estaba detrás de todo esto, algo que él apenas estaba empezando a rozar con los dedos. Apretó los dientes. La desesperación era un veneno que lo estaba consumiendo, pero también una llama que no pensaba dejar apagar. Si estaban jugando con él, iban a descubrir hasta dónde un padre puede llegar por su hija. La noche había caído con un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Samuel estaba sentado en el borde de su cama, con la mirada fija en la cinta de cabello rosa que ahora guardaba en un pequeño frasco de vidrio. Sentía que esa pieza, tan frágil y pequeña, era el único vínculo real que le quedaba con Clara, y le aterraba la idea de que algún día también desapareciera. La llamada misteriosa seguía repitiéndose en su mente. La voz femenina no le era familiar, pero la advertencia había calado hondo. No confíes en nadie. Samuel pensó en la policía, en los vecinos, incluso en viejos amigos. ¿Podría ser cierto que alguien de su propio entorno estaba involucrado? La desesperación había comenzado a transformarse en algo más, una rabia silenciosa. No podía quedarse esperando que otros hicieran algo. Esa noche, decidió volver al viejo edificio, aunque estuviera encadenado. Si habían puesto esa cadena, era porque había algo que ocultar. Se vistió con ropa oscura, se colocó una linterna pequeña en el bolsillo y salió sin hacer ruido. El aire estaba helado, y la humedad le calaba los huesos, pero sus pasos eran firmes. Al llegar al edificio, observó que la calle estaba completamente desierta. La cadena estaba allí, pero Samuel había llevado una herramienta improvisada, una vieja cizalla oxidada que le prestó don Ernesto bajo la promesa de que no preguntaría para qué. Con un par de cortes secos, la cadena cedió, la puerta crujió, al abrirse y un olor a polvo viejo y madera podrida le golpeó la nariz. Entró despacio, con los sentidos alertas, avanzó por el pasillo que ya conocía, pero esta vez no fue hacia la escalera de inmediato. Revisó las puertas del primer piso, una por una. La mayoría estaban cerradas, pero en una encontró algo inquietante, un sobre marrón, tirado en el suelo, como si hubiera caído al apuro. Lo recogió y lo abrió. Dentro había varias fotos, todas de Clara, en diferentes lugares, jugando, en el parque, saliendo de la escuela, sentada en un banco con una paleta en la mano. Ninguna parecía reciente, pero el hecho de que alguien hubiera estado siguiendo y fotografiando a su hija lo llenó de un frío indescriptible. Sintió un nudo en el estómago. Al fondo del sobre había una última foto que lo dejó sin aliento. Clara, de pie junto a un hombre de traje oscuro, con el rostro fuera de foco, pero la mano sobre su hombro era inconfundible. Una sortija grande, con un diamante, idéntica a la que siempre llevaba Rodrigo Valcárcel. Samuel apretó la foto con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a doler. ¿Era posible que el millonario estuviera detrás de todo esto? Recordó sus sonrisas ambiguas, su interés injustificado por ella, las veces que lo había invitado a llevarla a sus eventos familiares. En ese momento, las piezas comenzaron a encajar de forma perturbadora. De pronto, un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. Provenía del segundo piso. Alguien estaba allí. Samuel apagó la linterna y comenzó a subir las escaleras, procurando no hacer ruido. Al llegar, escuchó pasos apresurados alejándose por el pasillo. Corrió tras ellos, pero lo único que alcanzó a ver fue una sombra que doblaba una esquina. Cuando llegó, la puerta de emergencia del otro extremo estaba abierta y un viento frío entraba desde la calle. Afuera, un automóvil arrancó con un rugido, desapareciendo entre las sombras. Samuel bajó corriendo, pero cuando llegó a la calle, el auto ya no estaba. Miró en todas direcciones, con la respiración agitada, hasta que un destello en el suelo captó su atención. Se agachó y recogió un objeto, un llavero de cuero con las iniciales R.V. grabadas. Era la confirmación que necesitaba. Y al mismo tiempo, el inicio de algo mucho más peligroso. Su corazón latía como un tambor de guerra. Si lo que estaba pensando era cierto, no solo estaba enfrentándose a un hombre con recursos ilimitados,
sino a alguien capaz de destruirlo, antes de que siquiera intentara acercarse a la verdad. Y aún así, no pensaba detenerse. ¿Qué relación tiene Rodrigo Valcárcel con la desaparición de Clara? ¿Por qué alguien tomaría tantas fotos de una niña antes de desaparecerla? Samuel no volvió directamente a casa esa noche. Caminó por las calles oscuras con el llavero apretado en la mano, sintiendo el cuero áspero y las iniciales metálicas como una prueba viva de que sus sospechas tenían fundamento. No podía ir a la policía con eso, ya no confiaba en ellos. Y, además, sabía que Rodrigo Valcárcel tenía influencias suficientes para enterrar cualquier denuncia antes de que viera la luz. Cuando por fin entró a su departamento, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. La cocina estaba en penumbra, con el zumbido bajo del refrigerador llenando el silencio. Dejó el llavero sobre la mesa, junto a la cinta rosa de Clara y las fotos que había encontrado. Se sentó frente a ellas, exhausto, pero su mente no dejaba de trabajar. Se preguntaba cómo había llegado ese millonario a involucrarse en la desaparición de su hija. Rodrigo siempre había sido un hombre altivo, con una sonrisa calculada y una mirada que parecía atravesar a la gente. En el trabajo, Samuel había aprendido a mantenerse fuera de su radar tanto como podía, pero no siempre lo lograba. Recordaba, la última vez que había visto a Rodrigo acercarse a Clara, fue en un evento de la empresa, unos meses antes de que desapareciera. El millonario le había regalado un globo y un helado, mientras le decía con una voz casi paternal: «Qué niña tan hermosa tienes, Samuel, no la descuides, el mundo está lleno de gente mala». La ironía de esa frase ahora le revolvía el estómago, pero aún así, había algo que no cuadraba. Si Rodrigo estaba detrás de todo, ¿por qué dejar pistas tan evidentes? ¿Por qué su voz había aparecido en ese edificio? ¿Y quién era la mujer que lo había llamado para advertirle? Samuel sentía que estaba atrapado en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento suyo ya había sido anticipado por alguien más. Pasó los días siguientes investigando a Rodrigo sin levantar sospechas. Sabía que el millonario vivía en una mansión a las afueras de la ciudad, protegida por guardias y muros altos. Logró obtener la dirección exacta gracias a un contacto de la empresa, un joven llamado Javier, que le debía un favor. Javier no sabía para qué la quería y Samuel no se lo explicó. Esa misma noche, Samuel fue hasta la zona para reconocer el terreno. Desde una colina cercana, observó la casa iluminada como si fuera un palacio. Vio pasar un par de vehículos de lujo por la entrada y, durante unos minutos, alcanzó a distinguir una figura masculina en el balcón, hablando por teléfono. Aunque estaba lejos, Samuel juraría que era Rodrigo, pero entonces, algo le heló la sangre. Una pequeña silueta cruzó detrás de él, apenas visible por la luz de la sala. El tamaño y la forma le resultaron familiares, demasiado familiares. «Clara», susurró, como si pronunciarlo en voz alta pudiera romper el hechizo. La figura desapareció en el interior de la casa y no volvió a verla. Samuel sintió un impulso casi incontrolable de bajar y entrar, pero sabía que sería un suicidio. Tenía que ser inteligente, aunque eso significara soportar la tortura de no actuar en ese momento. Decidió retirarse antes de que alguien lo descubriera. Esa imagen, sin embargo, no lo dejó dormir. La mente le jugaba con mil posibilidades. ¿Era realmente su hija o solo una ilusión causada por su desesperación? Si estaba allí, ¿por qué? Y lo más inquietante, ¿qué clase de verdad lo estaba esperando si lograba entrar? A la mañana siguiente, recibió un sobre bajo su puerta. No tenía remitente. Dentro, había una sola hoja con un mensaje escrito a mano: «Si quieres verla viva, no la llames por su nombre. Ella no recordará quién eres». Aún, el papel se le resbaló de las manos. El aire se volvió pesado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le habían hecho a su hija? El dolor y la impotencia se mezclaron con un miedo nuevo, el de que, incluso si lograba encontrarla, tal vez ya no fuera la misma niña que había perdido. Samuel sabía que no podía enfrentarse a Rodrigo solo. Necesitaba un plan, pero también necesitaba a alguien que no estuviera comprado ni manipulado. Y eso, en un mundo como el de Rodrigo, era casi imposible de encontrar.
La hoja con el mensaje seguía sobre la mesa, pero Samuel no podía mirarla más. Sentía que cada letra le perforaba el pecho. El sobre sin remitente, el aviso de no llamarla por su nombre, la advertencia de que no lo recordaría. Todo era un rompecabezas macabro que parecía diseñado para romperlo psicológicamente antes de encontrarla. Durante todo el día estuvo inquieto, revisando la ventana de vez en cuando, como si esperara ver a alguien observándolo desde la calle. Se preparó un café fuerte, aunque apenas podía tragarlo. Las manos le temblaban y la mente no dejaba de repetirse una pregunta: ¿qué le han hecho a mi hija? A media tarde, decidió que no podía quedarse quieto. Volvió a la colina desde la que había visto la mansión de Rodrigo. Esta vez llevó binoculares viejos que había guardado desde sus años en el ejército, un pasado del que pocas veces hablaba. Esperó hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. Desde su escondite, observó la entrada de la mansión. Entraban y salían vehículos caros, pero ninguno le mostraba lo que quería ver. Hasta que, de pronto, algo le llamó la atención: una camioneta negra, con vidrios polarizados, entró despacio y se detuvo junto a la puerta lateral de servicio. Un hombre alto, con chaqueta oscura, abrió la puerta trasera, y durante un segundo, Samuel vio una pequeña mano apoyarse en el marco. Su corazón dio un vuelco. Era una mano infantil, de piel clara, con una cicatriz fina en el dorso, la misma que Clara se había hecho al caerse en el parque cuando tenía 5 años. Samuel sintió una mezcla de alivio y horror. Si estaba allí, eso confirmaba sus sospechas, pero también significaba que estaba encerrada en el mundo de Rodrigo. Sin pensarlo 2 veces, tomó su celular y fotografió la escena, aunque la distancia y la luz no ayudaban. No importaba, tenía que actuar. Esa noche, comenzó a planear un ingreso clandestino. No podía hacerlo por la entrada principal. Los guardias armados eran demasiado evidentes. Necesitaba un acceso menos vigilado. Recordó que, durante su reconocimiento anterior, había visto una reja lateral cubierta parcialmente por enredaderas. Si lograba pasar por ahí de madrugada, tal vez pudiera acercarse lo suficiente para ver algo más, o incluso entrar. Pasó los siguientes 2 días observando desde lejos, anotando horarios, cambios de guardia y patrones de movimiento. Descubrió que, alrededor de las 3 de la mañana, había un cambio breve en el personal de seguridad, dejando un lapso de apenas 5 minutos donde la vigilancia parecía menos estricta. Era su única oportunidad. La noche elegida, se vistió completamente de negro y se colgó una mochila pequeña con linterna, cuerda y una navaja. El aire estaba frío y húmedo, pero su respiración era lo único que escuchaba mientras se acercaba a la reja lateral. Movió las enredaderas con cuidado, revelando el metal oxidado. Con un esfuerzo silencioso, levantó la parte inferior lo suficiente para deslizarse al otro lado. El suelo dentro estaba cubierto de grava, que crujía levemente bajo sus botas. Avanzó pegado a la pared, evitando las zonas iluminadas. Sabía que cualquier sombra fuera de lugar podía delatarlo. Llegó hasta una ventana lateral y se agachó. A través del vidrio, vio una habitación iluminada con una lámpara cálida. Había una mesa de madera, varias sillas y, al fondo, una puerta cerrada. En una de las sillas, sentada y con la cabeza baja, estaba una niña. Su cabello era más largo que el de Clara la última vez que la vio, pero ese perfil. Samuel sintió que el mundo se le detenía. Quiso gritar su nombre, pero recordó el mensaje del sobre. Tragó saliva y apenas murmuró para sí: hija. Antes de que pudiera pensar qué hacer, la puerta del fondo se abrió y entró Rodrigo Valcárcel. Llevaba un traje impecable, pero lo que heló a Samuel no fue su presencia, sino la forma en que se inclinó hacia la niña y le dijo algo que no alcanzó a escuchar. Y la niña le sonrió. No era una sonrisa forzada, era una sonrisa sincera, como si realmente lo conociera y confiara en él. Samuel retrocedió de golpe, con el corazón hecho trizas. Si la advertencia era cierta, tal vez su hija ya no lo recordaba, y peor aún, tal vez Rodrigo se había convertido en la figura que ella veía como su protector. Se alejó lentamente,
sin dejar de mirar la ventana, hasta perderla de vista. No podía quedarse más tiempo, tenía que pensar, porque ahora la pregunta no era solo cómo sacarla de allí, sino cómo devolverle la memoria y su verdadero hogar. Samuel no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Clara hacia Rodrigo. No era la mirada de una niña asustada, ni de alguien que pedía ayuda. Era una expresión limpia, confiada. Esa imagen lo golpeaba más fuerte que cualquier amenaza física. Por la mañana, se sirvió un café que quedó enfriándose sobre la mesa mientras él repasaba una y otra vez el momento en la ventana. El recuerdo del mensaje del sobre resonaba como una sentencia: ella no recordará quién eres. Aún lo mantenía de pie. Si había una forma de revertir lo que le hubieran hecho, tenía que encontrarla. Pero para eso, necesitaba entender el alcance del daño. Decidió no volver a la mansión de inmediato. Un segundo intento de infiltración tan pronto sería demasiado arriesgado. En cambio, optó por investigar a las personas cercanas a Rodrigo. Empezó con el personal doméstico, porque sabía que ahí podría haber grietas en la lealtad. Tras varios días de seguir discretamente a una mujer que había visto salir de la mansión, logró abordarla en un pequeño mercado. Se llamaba Teresa y trabajaba como cocinera para Rodrigo desde hacía años. Fingiendo ser un pariente lejano interesado en un posible trabajo, Samuel le hizo preguntas cuidadosas. Al principio, ella no soltó nada relevante, hasta que él mencionó, sin decir nombres, que estaba buscando a una niña perdida. Teresa lo miró fijamente, con una mezcla de temor y culpa. «Usted no debería estar hablando de eso aquí», dijo en voz baja. Hasta las paredes tienen oídos. Samuel sintió que ahí había algo. Insistió con suavidad, asegurándole que solo quería saber si esa niña estaba bien. Teresa vaciló y, antes de irse, le dejó un papel doblado en la mano. En él había una sola dirección y un horario: Callejón del Molino, las 10 de la noche. Esa noche, Samuel fue puntual. El lugar era oscuro, con un farol parpadeante y olor a humedad. Teresa llegó con un abrigo grueso y una bolsa de compras vacía, como si estuviera disimulando una salida común. «No puedo hablar mucho», susurró, «pero la niña, ella cree que Rodrigo es su padre». Samuel sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué? ¿Cómo?» «Se lo han dicho durante meses. Y no solo eso, le han mostrado fotos, recuerdos falsos. Hay una mujer que trabaja allí, una psicóloga. Dice que es para protegerla del trauma, pero lo que está haciendo es lavarle la memoria». Samuel se apoyó contra la pared, sintiendo que el mundo le giraba. «Mi hija, ¿cree que yo no existo?» «No exactamente». Teresa dudó. «¿Creer que usted es alguien peligroso, que la abandonó y que Rodrigo la rescató?» La rabia y el dolor se mezclaron en un nudo insoportable dentro de Samuel. ¿Por qué haría algo así? Teresa negó con la cabeza. «No sé todo, pero hay gente con dinero y poder, que buscan niños para algo más. Rodrigo es solo la fachada. No puedo decir más, o no viviré para contarlo». Antes de que Samuel pudiera pedir más detalles, Teresa se alejó rápido, perdiéndose en la oscuridad. Esa revelación lo dejó paralizado. No solo tenía que rescatar físicamente a Clara, sino también desmantelar una mentira cuidadosamente construida en su mente, y eso significaba que incluso si la sacaba, podía no reconocerlo, o, peor aún, temerle. Esa noche, Samuel juró que no importaba cuánto tiempo tomara ni cuántos riesgos tuviera que correr, iba a devolverle a su hija la verdad, aunque tuviera que arrancarla de las manos del hombre más peligroso que había conocido. El viento soplaba con fuerza aquella noche, levantando hojas secas que rodaban por la calle. Samuel permanecía en su pequeño apartamento, con las luces apagadas, repasando una y otra vez el plano que había dibujado de la mansión de Rodrigo. Sobre la mesa había fotografías borrosas, notas con horarios y un esquema improvisado de las rutinas de seguridad. Llevaba días sin apenas comer ni dormir. Su obsesión por Clara había pasado de ser un impulso desesperado a convertirse en un plan meticuloso. Sabía que no podía irrumpir sin más, debía entrar, ubicarla, sacarla, y lograr que lo siguiera sin gritar, sin resistirse.
Ese último punto era el más doloroso, porque significaba que debía idear la manera de romper, aunque fuera por segundos, el hechizo psicológico que Rodrigo había puesto sobre ella. En medio de su concentración, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. No esperaba visitas. Se acercó con cautela, apoyó el oído, pero no escuchó nada. Al abrir, encontró un sobre marrón sin remitente. Dentro, había una sola fotografía. Era Clara. Estaba sentada en un jardín, vestida con ropa elegante y un lazo en el cabello. La imagen parecía tomada desde lejos, como por alguien que la vigilaba, pero lo que heló la sangre de Samuel fue lo que había escrito al dorso: si intentas llevártela sin mi permiso, no volverás a verla. La letra era firme, sin temblores. Era la escritura de Rodrigo. Samuel apretó la foto hasta arrugarla. Esto significaba una sola cosa. Rodrigo sabía que él estaba cerca, que lo vigilaba, y que el juego había comenzado oficialmente, pero también significaba que el tiempo para actuar se estaba agotando. A la mañana siguiente, Samuel buscó nuevamente a Teresa. Quería detalles del interior, pasadizos, zonas menos vigiladas. Pero cuando llegó a su edificio, el conserje le dijo que la mujer se había ido esa misma madrugada, dejando atrás casi todas sus pertenencias. Sin duda, alguien había descubierto su contacto con él. La red de Rodrigo se cerraba. El miedo era un arma, y él la estaba sintiendo en carne viva. Esa noche, mientras ajustaba el equipo que usaría en el rescate, algo lo detuvo. Recordó la mirada de Clara en la ventana, esa sonrisa limpia hacia Rodrigo. ¿Qué pasaría si, al verla, ella gritaba pidiendo ayuda? Contra él, un ruido mínimo podría activar la alarma, acabar con su plan y, peor aún, ponerla en un peligro irreversible. Dudó. Por primera vez desde que empezó la búsqueda, dudó de sus propias fuerzas, y en esa duda, pensó algo que jamás se había permitido considerar: y si rescatarla significaba arrancarla de la única realidad que ella conocía ahora, y condenarla al trauma de un mundo que no recordaba. Sacudió la cabeza, intentando expulsar esa idea. No, eres mi hija, y vas a volver conmigo, se dijo en voz baja, como una promesa grabada a fuego. Pero mientras guardaba sus cosas, no pudo dejar de sentir que el verdadero enemigo no estaba solo detrás de las paredes de la mansión, sino en la mente de Clara. ¿Qué haría Rodrigo si lo enfrentaba cara a cara? ¿Estaba preparado Samuel para que su propia hija lo rechazara? La noche elegida no fue al azar. Samuel había observado durante semanas que cada viernes, poco después de las 9, la seguridad de la mansión se relajaba durante exactamente 23 minutos. Rodrigo recibía visitas privadas en el ala sur, y en ese lapso, el ala este, donde estaba la habitación de Clara, quedaba con vigilancia reducida. Samuel no llevaba armas de fuego. Sabía que si algo salía mal, las probabilidades de sobrevivir se reducirían a cero, y no quería arriesgar que un disparo alcanzara a su hija. En cambio, llevaba herramientas discretas: un cuchillo pequeño, un gancho con cuerda, y un frasco de cloroformo que había conseguido con esfuerzo. El corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba fría. Lo único que importaba era Clara. Las 9:07 de la noche, ya estaba sobre el muro trasero, oculto entre sombras. Trepó sin hacer ruido, sus manos sudorosas aferrándose a la piedra fría. Una vez dentro, se movió rápido hacia la fachada lateral. Una ventana del segundo piso, apenas entreabierta, era su entrada. Cuando llegó, se asomó y vio algo que le aceleró la respiración. Clara, sentada en la cama, hojeando un libro. Estaba sola. Con un cuidado extremo, se deslizó por la ventana y cayó suavemente sobre la alfombra. El leve sonido hizo que Clara levantara la vista. Sus ojos se abrieron, pero no con la alegría que Samuel había imaginado tantas noches. ¿Quién eres?, preguntó con un tono desconfiado. El golpe fue seco, brutal. Samuel sintió que el suelo le desaparecía bajo los pies. Clara, soy yo, papá. Ella frunció el ceño, retrocediendo. No, mi papá es Rodrigo. Tú eres. Hizo una pausa, como si buscara algo que le hubieran enseñado a repetir. Tú eres peligroso. Samuel dio un paso hacia ella, intentando contener las lágrimas.
No, mi vida, todo lo que te han dicho es mentira. Vine a sacarte de aquí. Clara lo miraba como si fuera un extraño, y en ese instante, un ruido en el pasillo lo alertó. Pasos, varios pasos acercándose. No había tiempo. Samuel la tomó suavemente de la mano, pero ella se resistió, intentando gritar. Cubrió su boca con delicadeza, susurrándole: confía en mí, por favor. La puerta se abrió. De golpe, dos hombres armados entraron, pero Samuel reaccionó con rapidez. Se lanzó el frasco de cloroformo contra la lámpara, creando una nube que los obligó a retroceder tosiendo. Aprovechó para cargar a Clara en brazos y saltar por la ventana hacia el jardín trasero. Corrió como nunca, esquivando setos y trepando el muro mientras las alarmas se activaban detrás de él. Las luces de la mansión se encendieron como si fuera de día. Clara lloraba y pataleaba, gritando que quería volver. Cada palabra de ella era un puñal directo al pecho de Samuel. Al caer del otro lado, un coche negro lo esperaba. No era suyo. Dentro estaba un hombre al que nunca había visto, con el rostro parcialmente oculto. Súbete si quieres vivir, dijo, con una voz firme. Samuel dudó un segundo, pero las sirenas internas y los gritos que se acercaban lo empujaron a actuar. Subió con Clara y el coche arrancó a toda velocidad. Mientras se alejaban, el desconocido lo miró por el retrovisor. Rodrigo no es el verdadero problema. Si quieres salvarla, tendrás que destruir a quienes están detrás de él, y eso significa que tu vida, tal como la conoces, ha terminado. Samuel sintió que el rescate era solo el primer paso de una guerra que apenas comenzaba. El coche no se detuvo hasta llegar a las afueras de la ciudad, en un camino solitario, rodeado de árboles. Samuel mantenía a Clara cerca, aunque ella seguía temblando y evitando mirarlo. El hombre que los había recogido apagó el motor y se giró hacia Samuel. Mi nombre no importa ahora, lo que importa es que tienes muy poco tiempo antes de que te encuentren. Samuel, aún agitado, exigió respuestas. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Porque sé lo que Rodrigo hace, y será para quién lo hace. El hombre abrió una carpeta y la puso en sus manos. Esto es mucho más grande que él. Es una red. Gente con dinero, poder político y conexiones internacionales. Rodrigo es solo un recolector. Samuel hojeó las fotografías y documentos. Reconoció a varios rostros, hombres y mujeres que había visto en noticieros, eventos públicos, incluso en campañas de caridad. Todos parecían intocables, pero las imágenes que acompañaban los nombres eran otra cosa. Niños en diferentes lugares, algunos sonriendo, otros con miradas perdidas. Clara, en una de las fotos, aparecía en una fiesta, elegante, rodeada de desconocidos. Samuel apretó la mandíbula hasta que le dolió. ¿Por qué?, preguntó, aunque temía la respuesta. Control, dinero, chantaje. No todos los niños son tomados por la misma razón, pero todos terminan siendo piezas en su tablero. El hombre le explicó que si quería mantener a Clara segura, no bastaba con huir. Tenía que exponer la red, destruirla de raíz. Pero eso significaba arriesgar no solo su vida, sino también la de cualquier persona que se interpusiera. No tienes aliados, oficiales, la policía, los jueces, incluso parte del ejército. Ya están comprados, advirtió el desconocido. Solo te queda moverte en las sombras. Samuel miró a su hija. Ella, agotada, se había quedado dormida en el asiento, con la cabeza apoyada en la ventana. No lo reconocía, pero seguía siendo su niña, y él sabía que, si la dejaba en manos de esa red, nunca tendría un futuro. Dime qué hay que hacer, dijo finalmente. El hombre sonrió levemente, aunque no era una sonrisa de alivio, sino de reconocimiento a la locura que Samuel estaba aceptando. Primero, necesitas borrar tu rastro. A partir de hoy, Samuel Romero deja de existir. Si quieren atraparte, tendrán que encontrar a un fantasma. Los siguientes días fueron un borrón de movimientos rápidos y cambios de identidad. Samuel aprendió a vivir sin dejar huellas, sin cuentas bancarias, sin teléfono, sin dirección fija, pero mientras más se adentraba en esa vida oculta, más entendía que el rescate de Clara había sido apenas el prólogo.
y que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. El hombre misterioso le entregó un último sobre antes de desaparecer. En este papel está el nombre del que manda a Rodrigo. Si lo derribas, los demás caerán. Pero cuidado, él sabe. ¿Qué vienes? Samuel lo guardó sin abrirlo. Sabía que en cuanto leyera ese nombre, todo cambiaría. Respiró hondo y miró a Clara, que seguía sin comprender quién era él. No importaba, pronto lo recordaría, y cuando eso pasara, sería libre de verdad. Samuel esperó 3 días antes de abrir el sobre. No quería precipitarse, no quería moverse sin estar seguro de que podía ganar. Durante esas horas, miraba a Clara dormir, comer, mirar por la ventana, pero siempre con esa distancia emocional que lo desgarraba por dentro. No había llamado papá ni una sola vez. Cuando finalmente desplegó el papel, leyó un solo nombre, Esteban Rivas, el mismo que tantas veces había visto en campañas de beneficencia, abrazando niños, hablando de esperanza. Un millonario con fama de filántropo, pero que ahora, según todo indicaba, era la mente maestra detrás de la red. La dirección también estaba allí. No era una mansión aislada, sino un club privado en el centro de la ciudad, rodeado de cámaras y guardias, un lugar que solo admitía a miembros muy selectos. Samuel sabía que no podía entrar como él mismo. El hombre que lo había ayudado le había dejado un último recurso, una identidad falsa, con invitación incluida. Una vez dentro, el plan era simple: llegar a Esteban, sacarle una confesión y, si era posible, poner fin a su influencia. Lo que no era simple era sobrevivir a la salida. La noche de la operación, Samuel vistió un traje oscuro y llevó un dispositivo oculto en el reloj, un micrófono conectado a un transmisor que grababa en tiempo real. Entró al club con paso seguro, aunque por dentro, cada latido le retumbaba como un tambor. Esteban estaba allí, conversando con un pequeño grupo. Su porte era impecable, su sonrisa convincente. Cuando Samuel se acercó, él lo observó con curiosidad. No nos conocemos, dijo Esteban. ¿Eres nuevo? Samuel no respondió con su nombre falso. Se inclinó un poco y, en voz baja, dijo: vengo por Clara. El cambio en la mirada de Esteban fue sutil, pero real. Lo apartó del grupo con una mano firme en el hombro. Caminaron hacia un salón privado, decorado con obras de arte y luz tenue. Nona, ¿sabes en qué te has metido?, dijo Esteban, cerrando la puerta. Sé exactamente en qué me metí. Samuel mantuvo la mirada firme. Y voy a sacarla. Esteban sonrió, pero era una sonrisa hueca. Ella ya no es tuya. La moldeamos, la hicimos olvidar. Incluso si te la llevas, no volverá a verte como su padre. Las palabras fueron un golpe, pero Samuel no se dejó quebrar. Eso lo decidirá ella. Un silencio tenso llenó la sala. Esteban se acercó lentamente, como un depredador estudiando a su presa. Podría desaparecerte en este instante. Entonces hazlo, dijo Samuel, dando un paso hacia él. Pero el archivo que tengo con tus fotos, tus nombres y las de tus socios, ya está en camino a manos que no podrás comprar. Por primera vez, el millonario perdió la compostura. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz más baja. Quiero que la dejes ir, y que desaparezcas de nuestras vidas. Esteban lo miró fijamente durante unos segundos eternos, hasta que finalmente asintió. Será como dices, pero nunca estarás realmente a salvo. Samuel salió del club esa noche con las manos vacías, pero con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó al refugio donde Clara lo esperaba, ella estaba despierta. Lo miró, dudando, y luego, como si algo hubiera roto la barrera en su mente, susurró: papá. La palabra lo derrumbó por dentro. La abrazó con fuerza, sintiendo que todo el dolor había valido la pena. Sabía que Esteban seguiría siendo una sombra en sus vidas, pero también sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Habían sobrevivido, y eso, para Samuel, lo era todo. La historia de Samuel nos recuerda que el amor verdadero no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo. La fuerza no siempre está en las armas ni en la venganza, sino en la perseverancia, en negarse a renunciar incluso cuando el mundo entero parece en contra. Samuel no solo recuperó a su hija,
recuperó su razón de vivir. Si esta historia te atrapó y quieres más relatos intensos como este, dale like, comenta y suscríbete para no perderte lo que viene.